8 de la mañana con 44 minutos, 8:44 minutos. Saludamos a esta hora al investigador y miembro de la Sociedad Italiana de Medicina Tropical, el doctor Gregorio Montalvo, que nos acompaña vía telemática. Doctor Montalvo, buenos días, bienvenido, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo, también le saluda a Licenia Espinel. El gobierno nacional está enfrentando un brote epidémico de tosferina y también algunos casos de fiebre amarilla y leptospirosis. En el caso de la tosferina hay un incremento considerable en el número de casos superior al año anterior, y eso genera cierta preocupación en la ciudadanía, que se ha visto pues volcada a las calles a conseguir mascarillas para enfrentar este brote epidémico. El gobierno señala, o las autoridades sanitarias señalan, que se trata de un brote epidémico, que no es una epidemia como tal todavía, y que por eso no se ha considerado obligar a la gente a usar las mascarillas en otros espacios que no sean las escuelas y los colegios de forma obligatoria. ¿Cómo mira usted la situación en el Ecuador? ¿Qué medidas adicionales a las que han anunciado las autoridades con incentivar y masificar el tema de la vacunación se puede hacer? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente el país en este momento cursa por un escenario epidemiológico de sindemia. Esto significa que están conviviendo algunos brotes epidémicos, no solamente se ha hablado de la leptospirosis, de la tosferina y de la fiebre amarilla, sino que también nos estamos olvidando de una patología que está presente y que tiene uno de los principales transmisores del mismo vector de la fiebre amarilla, que es el dengue. Están estas 4 patologías de este momento presentes en el país, y yo creo que es un momento de que la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud Pública, trabaje justamente para poder solventar y poder frenar esta situación epidemiológica que se está dando por hoy en el país. Efectivamente, se han sobrepasado los casos de tosferina. Nosotros, cuando hablamos desde la parte epidemiológica, siempre nos llevamos de lo que en la epidemiología se llama la construcción de un canal endémico. Un canal endémico es el comportamiento propio de la enfermedad. Tenemos patologías que son endémicas, es decir, aquí en el país muchas patologías tienen una presentación esperada de casos, así se llama también desde la parte técnica. Nosotros debemos esperar un número de casos. En el caso de los procesos respiratorios, que tenemos la neumonías estacionales, bacterianas, virales, indeterminadas, etcétera, nosotros esperamos, de acuerdo a la estación invernal, un número de casos. Y obviamente también en patologías como la tosferina y en el caso ahora de la leptospirosis, son patologías que están presentes en el país y que nosotros esperamos un número de casos en relación a este canal endémico. En este canal endémico nosotros también podemos graficar lo que se llama la curva epidémica, y la curva epidémica, en cambio, es el número de casos que se presentan de acuerdo a las semanas epidemiológicas que ustedes seguramente han podido ver en la información del Ministerio de Salud Pública, y se ve justamente el número de casos que se van presentando en cada semana epidemiológica. Y para el caso de la tosferina ya se ha sobrepasado el número de casos que tuvimos del año anterior, que fue de 144 casos. Hasta el día de ayer había 381 casos confirmados de tosferina en el país, y además quedaban todavía rezagados seguramente hasta el día de hoy, y ahí la respuesta de los 100 últimos casos que estaban como sospechosos para confirmar y justamente para hacer un alcance al número real de casos que tengamos a esta semana epidemiológica, a este día miércoles 7 de mayo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Cuáles son a esta hora, qué se conoce, qué se sabe, de cuáles serían los factores tanto ambientales como sociales que podrían haber provocado el aparecimiento de estos brotes? Bueno, normalmente son escenarios multifactoriales los que desencadenan la presencia mayor o en menor grado de algunas patologías. Obviamente algunas patologías tienen que ver con determinantes socioeconómicos que se dan más en comunidades o en centros que tienen menores ingresos, etcétera. Pero en este escenario de la tosferina, normalmente nosotros podemos ver de que la tosferina es una de las enfermedades prevenibles, obviamente por el escenario de la vacunación. Si nosotros tendríamos coberturas que sobrepasen el 90, el 95% de vacunación de los niños, normalmente se aplica una dosis al segundo, cuarto, sexto mes, un refuerzo a los 18 meses y un refuerzo entre los 5 y 7 años, normalmente al quinto año de edad,
nosotros no deberíamos tener un número elevado de casos de tosferina. Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente no tenemos nosotros un porcentaje de cobertura adecuado de vacunación en tosferina. Este depende directamente de la vacunación, así como la poliomielitis, la difteria, el tétanos, etcétera, que son enfermedades prevenibles en base a la vacunación. Entonces, yo creo que si es que se han perdido las coberturas, si tenemos coberturas menores, alrededor del 75% en algún caso, porque además no está dentro del esquema de vacunación, y aquí yo creo que hay que aclarar algunas situaciones. En este momento, el grupo sensible, el grupo vulnerable, son los niños lactantes, no son los adultos y los adultos mayores, que fue lo que pasó, no sé si recuerdan, en nuestra época de COVID, que también nos encontramos algunas veces con ustedes, y obviamente la incidencia de los casos graves y de mortalidad que se daban en la época de COVID era en adultos mayores y en personas que tenían enfermedades concomitantes como hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, etcétera. Sin embargo, ahora quienes son afectados son los niños, son los lactantes, obviamente que no tienen que no han sido vacunados correctamente, al menos con las 3 primeras dosis, y seguramente en los pacientes de los niños un poco más grandes que no han cumplido con todo el esquema de vacunación. Decía que la vacunación de la tosferina no está dentro del esquema regular de vacunación para adultos. Sin embargo, obviamente, como les digo, los casos graves y de mortalidad, como efectivamente ya hay fallecidos por tuberculosis, se da en el grupo de lactantes y niños. Porque hay este faltante en cuanto a la vacunación de este grupo poblacional? ¿A qué obedece ese faltante? Teníamos antes el argumento de que esto pudo haber ocurrido por el tema de la pandemia, que allí se desorganizaron los cuadros de vacunación o el calendario de vacunación, pero ya superamos la pandemia. Ya en teoría deberían todos los niños tener las dosis. Ayer las autoridades sanitarias anunciaron que se amplía la vacunación a niños de 6 años y 11 meses, ya no solo hasta 5, sino a niños de 6 años con 11 meses. ¿Pero por qué existe este faltante en cuanto al cumplimiento de la vacunación de estos pequeños? Bueno, efectivamente, en la época de pandemia sí se dio un problema de la distribución de las vacunas. Obviamente nos centramos en la vacunación para COVID y se perdieron las coberturas, es decir, disminuyó el porcentaje de niños vacunados de acuerdo al esquema regular. Esto fue una lógica, obviamente, porque la producción de vacunas y sobre todo la distribución de vacunas, como digo, se centró en el escenario de COVID. El país, como muchísimos países de la región y a nivel global, se hacen compras en el escenario de lo que se llama un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, y tienen una entrega semestral de vacunas aquí al país, y obviamente lo que pudo haber sucedido, obviamente que no se logró llegar a vacunar a los niños. Justamente no es el momento de encontrar quizás culpables, de decir los padres de los niños no llevaron a vacunar a sus hijos y esa es la causa de la tosferina, sino que ahora, como responsabilidad de la autoridad sanitaria, se tiene que hacer una búsqueda más activa, por eso el tema de las campañas, para justamente alcanzar estas coberturas que deban alcanzar, como digo, alrededor del 90-95%. Este inconveniente, como decía, pasó efectivamente en la pandemia, pero luego se regularizó la vacunación. Hasta el año 2023 existió una cobertura de alrededor del 90% de vacunación, y probablemente ahora estemos hablando de que ese porcentaje de cobertura esté alrededor del 75%. Si nosotros tenemos un 75% de cobertura en vacunación, significa lo que en esa terminología que utilizamos también en la época de COVID, decíamos, no existe una cobertura en rebaño. ¿Qué significa? Que mientras nosotros vacunamos a más niños, probablemente estamos protegiendo también a aquellos niños que no han sido vacunados. Yo siempre ponía el ejemplo en la época de COVID, que si compararíamos una comparación de que el virus del SARS-CoV-2 era, entre comillas, decimos, de lobo feroz, y había una cobertura de vacunación del 60%, que en esa época lo dijo la primera ministra de Alemania, y decía que con el 60% de cobertura de vacunación de COVID se iba a llegar a una cobertura en rebaño. Entonces yo hipotéticamente decía, si el lobo feroz ve únicamente a 60 ovejas vacunadas de cada 100, es todavía muy fácil para el lobo encontrar a estas personas, a estas ovejas que no han sido vacunadas. Lo mismo pasa con estas coberturas de vacunación. Si nosotros tenemos el 75% de vacunación en niños y el virus, o más bien
la bacteria causante de la tosferina, la Bordetella pertussis, pueda identificar a ese 25% de niños que no han cumplido todo el esquema de vacunación, y así obviamente va a haber un mayor número de niños infectados que desarrollan procesos clínicos, no vamos a profundizar tampoco en la parte clínica, y que obviamente son los que tienen el mayor riesgo de presentar casos graves respiratorios y de llegar a la mortalidad, como está pasando actualmente en el país. ¿Cuáles son las principales recomendaciones, sobre todo para los padres de familia, al momento de enviar a los chicos a la escuela, tanto en Costa como en Sierra, y en la Amazonía, por supuesto, también, que están en clases ya? Porque el Ministerio de Educación ha dicho obligatorio usar mascarilla. ¿En estos casos es necesario el uso de la mascarilla por el riesgo de que puedan contagiarse? Yo creo que es imprescindible primero que la autoridad sanitaria tome las medidas pertinentes y que haya un vocero que obviamente desde la autoridad sanitaria, que es la conocedora de la situación de salud del país, defina cuáles son las medidas que se deben tomar. Efectivamente, si es que la transmisión, como este rato está sucediendo en el país, de transmisión de estos síndromes respiratorios, dentro de los que también se está incluyendo ya la tosferina, obviamente los susceptibles, que son los niños y que van a sus escuelas, debería existir, yo creo que obligatoriamente, el uso de mascarillas, así como el uso de mascarillas en ambientes cerrados y en establecimientos de salud, no solamente a nivel hospitalario, sino nosotros que somos personal de salud, que estamos en contacto con los pacientes con patologías respiratorias, también estamos protegiéndonos y no nos transformamos tampoco en portadores sanos probablemente, y que vamos a transmitir la enfermedad a estos niños como grupo susceptible, y así nosotros mantener un ciclo de transmisión que más bien complique la situación epidemiológica. Doctor Montalvo, estamos conversando con el médico tropicalista e investigador Gregorio Montalvo. Doctor Montalvo, al momento se está masificando o se está poniendo más énfasis, digámoslo de alguna manera, en la vacunación en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas, que son las que más casos concentran. ¿Existe la posibilidad de que este problema se extienda a otras provincias del país, o debería masificarse esta vacunación a nivel nacional en todas las provincias del país? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es no generar un caos por el escenario de la vacunación. Yo creo que no hay que correr como adultos a los establecimientos de salud, los adultos mayores de 19, de 20 años y adultos mayores, a correr a pedir la vacuna. Yo creo que hay que ponderar cuáles son los grupos susceptibles, y efectivamente si es que en Guayas y en Santo Domingo, que son las provincias que más bajaron las coberturas de vacunación, son las provincias prioritarias que deben recibir en equidad esta cobertura para estos niños. Obviamente hay casos ya en la provincia de Imbabura, sé que hay alrededor de 25 casos, y obviamente se va a ir extendiendo en el país. Es una enfermedad obviamente transmisible, y eso hace de que vayamos a encontrar cada vez un mayor número de casos. Se hablaba al inicio de que existe efectivamente un brote epidémico, y hablaba de que la curva epidémica hasta esta semana epidemiológica ha sobrepasado el número de los casos esperados. Significa que nosotros estamos prácticamente con este brote epidemiológico que podría transformarse en un brote, en una epidemia a nivel nacional. Obviamente, vacunación, que es lo que hay que hacer. Probablemente los países de la región también han reportado algunos casos de tosferina, y así como en otras patologías, si es que el país seguramente tiene un número de vacunas limitado, tendrá que pedir seguramente el apoyo de países de la región que nos puedan aportar con un número de vacunas, sobre todo en países que no estén con alerta epidemiológica por tosferina. Todavía, por la situación en la que estamos atravesando, todavía no es tiempo de llegar a limitar aforos y obligar al uso de la mascarilla a nivel general, no solo en los establecimientos educativos, doctor. En los establecimientos educativos creo que está bien. En los escenarios donde haya masificación de personas también debería ser obligatorio. Como digo, en los establecimientos de salud debe ser obligatorio el uso de mascarilla, y habrá que, yo creo que volver a lo que se hizo en la época de COVID, hacer unas adecuadas infografías para ver cuál es el comportamiento que está teniendo la enfermedad en cada una de las provincias, en cada una de las regiones, para tomar las decisiones acertadas. Yo creo que, como decía, no es momento tampoco de que la población salga a terminar con
con las mascarillas. Es un momento que el Ministerio de Salud Pública debería dar calma a la población, pero esa calma debe ser complementaria con esta campaña masiva de vacunación. Que no nos digan nuevamente, y obviamente es una de las cosas que debemos, yo creo que fortalecer también, la orientación de la información a través de los canales oficiales. Tuvimos en la época de COVID esta infodemia y claro, todo el mundo se volvió epidemiólogo. Ahora que ha muerto el Papa, todo el mundo es elector del Papa. En la época de los terremotos somos todos expertos en terremotos, pero hay un vocero que debe ser el Ministerio de Salud Pública, que debe dar los lineamientos claros de la vigilancia epidemiológica, justamente dependiendo de cuál es el comportamiento que tenga la enfermedad en cada una de las provincias. Muchísimas gracias, doctor Montalvo. Muy gentil por atendernos y por participar de este espacio. Muy amable. Muchas gracias.